Hola chicas, tener una parcela no es tan fácil, ¿eh? Ahora mismo estoy regando. Mucha gente está viendo la tele, tumbado. Y yo constantemente, y yo y mi marido. No solo yo, mi marido doble que yo. La verdad. Siempre estamos atareados, siempre estamos atareados. Siempre tenemos algo. Si mi marido está regando, yo estoy guisando. Si mi marido está guisando, yo estoy regando. O estamos colocando. O estamos así. Así, es constante, constante, constante. No es tan fácil tener una parcela. Mucha gente dice, oh, yo me gustaría tener una parcela. Claro que sí, es muy bonito todo, ¿no? Muchas veces te cansas también. Te terminas hasta las narices. Y mire qué árbol tan bonito. Hoy hace un día, esta mañana ha llovido, ha chipeado un poquito. Y nada, mira qué está haciendo mi marido. Mi marido ahí, de ahí que de darle haciendo redondeles a los árboles porque ya vienen días de calor y claro, necesitas, porque el árbol no puede beber solo, ir a beber, necesitas darlo tú. Y claro, dices, bueno, podías tener esto gota a gota que la bebe, que mecánico, bueno, la teníamos chicas, la teníamos, de todo. Luego viene aquí, yo no sé, son ratas, son, ¿qué era? Entraron y desvalijaron todos los tubos, agujereado y todo. Y tanto trabajo, 2 veces la pusimos. Y dinero y trabajo y todo para nada. Pero para nada. Así que así, a veces regamos, a veces colocamos, hacemos de todo lo que podemos. De todo, pobrecitos árboles. ¿Cuánto ya tiempo lleva conmigo? Así es la vida de un pobre, como digo yo. Todo tenemos que hacer nosotros. Si tendríamos un jardinero, esto va, claro que te vienes y dices, ay, que disfrute. Y así, mi marido todo tiene que hacer. Pobrecito, muchas veces me da hasta pena. Mi niña quiere ir al parque, nosotros nunca no tenemos tiempo. No, un poquito más tarde a lo mejor iremos al parque. Mira qué bonito todo esto. ¿Ah? ¿Qué tira uno? Claro que sí, tira de costilla, tira de todo. Tira de tu salud. Mira, mis pavos reales están ahí. Desde aquí no se ven. Es que qué cabrona, parece que lo sabe que la voy a grabar. Cada vez que me acerco para grabar, la cierra la cola y ya está. Y no quiere abrirla. No quiere. Sí, sí. Y mis gatos, chicas, mira. Mirad mi gato. Antes era más asquivo este. Ahora viene este. Tomásik, no hagas daño, ¿vale? Tomásik quiere jugar. Antes se pegaban, ahora ya no se pegan. No, este ya se la toma tranquilo. Sí. ¿Qué pasa, Tomásik? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Esta parte ya está? Vale, pues te cambio ahí. Venga. Esta parte ya está. Se ha regado. Vamos a regar donde la higuera. Sí, hace calor y me tuve que echar protector solar. Y mis pavos preciosos. Mira, ahí están, chicas. Ahí están constantemente. No salen de este rincón. Yo no lo sé. Qué ganas de tener entrar ahí. Es que no puedo entender. No puedo entender. Constantemente quieren entrar ahí y ya está. Cari, tú la diste otro, este. Ah. Aquí hay más. Aquí hay más puntos que te flipas. Más puntos que te flipa. Ahora regaré este también, este precioso. Me gusta mucho. Sale. Está llenándose este.
quiero comprar flores, chicas, quiero hacerlo bien bonito. No, de verdad, muchas veces no tengo ni tiempo. No tenemos ni tiempo. Entre el trabajo, entre la casa, entre deberes de la niña y todo esto, te entretiene un montón. Te entretiene un montón. Así que así, estamos regando. Hay que regar así un poquito más abajo, pues para no hacer agujeros. Me la dijo mi marido un montón de veces y yo sigo. Así que, así, chicas. Voy a ir al parque hoy con la niña. Ella tenía muchísima gana, porque hay atracciones para montar y todo esto. La niña está pidiendo. Este árbol ya no sé si está seco o no está seco. O si que va o no va. Qué sol hoy. Madre mía. No salir sin protección solar, chicas, porque es que esto es muy importante. Parece que tontería a la cara echarle protección solar. Te sale menos arrugas y el sol no es nada bueno. Y ahora más todavía, porque sale con tanto ganas. Con tanto ganas te sale el sol y te hace daño. Te hace daño realmente. Así. No sé si este año voy a cambiar la piscina o no voy a cambiar. No lo sé, chicas. Mis flores, pobrecitas. Ahora echaré a vosotros agua. Pobrecita, quieren agua. Aquí quiero ponerlo flores chiquititos. La voy a ponerlo, si Dios quiere. Si todo sale bien. Quiero hacer aquí, pero un paseo precioso. Ay. Como me gusta flores, no tengo mala suerte con tierra. No, ahora la decidimos yo y mi marido que vamos a comprar un camión de tierra. Vamos a comprarle un camión de tierra y vamos a proponerlo a hacerlo bien bonito jardines. Porque ya llevo tanto tiempo esperando esto. Tengo ganas ya. Y después de lluvias te salen buenas flores. Porque estos son cebollas. Son cebollas que yo plantaba aquí. Bueno, ¿cuánto tiempo llevan estas cebollas aquí? Un montón de años. Madre mía, cómo está de sucia. Me placas. Tengo esta manía de decir, mi placas, mi casa, que mal me sienta esto y de igual lo digo, porque no me gusta, porque no tengo nada aquí mío, es todo nuestro, no siempre lo digo, mío, mío, y de verdad parezco tonta, 1000 veces luego me regaño a mí misma, y da igual, y sigo diciendo, me faltará un verano o algo, porque esto que... Esto que no tengo ni idea. Mi marido lo ha puesto aquí seguro. Así por detrás, mirar cómo están las placas. Aquí tengo un rosal. No me va a entrar la goma. No me va a llegar. A ver, así. La plantaré. Aquí tengo un rosal. Qué pena me da, pobrecito. Me da una pena que te... Qué pena. Este árbol qué bueno es. De verdad que es buen árbol. Siempre, todos los años me la da una pera que de flipante. Una pera flipante. Ahora aquí la pongo y la enseño a vosotros, chicas. Mira, este árbol me la ha dado la abuela de Adam. Me ha traído así de chiquitito, así.
Mira cómo se ha puesto. Me dice, la cogida de Prado de Arca. Oye, aquí hay esto. Es preciosa. Otro día la he visto, yo no me acuerdo dónde. Y digo, jolín, qué grande. Y yo digo, si yo también la tengo. Y yo digo, a ver si mío también. Y da un olor, pero olor bueno. Ahora regaré aquí también. Aquí están mis pollitos. Guapas. Hola, mis niñas. Hola, mis niñas. Hoy pusieron bastante, hoy pusieron 5 huevos. Así que estoy orgullosa de vosotros. Este árbol pilar, qué bueno es. Cuánta pera me da, de verdad. Es muy bueno. Así que, así chiquitas. Uy. Tomás, ¿tú qué haces? Ven a echarnos una mano. Ven. Va, pasa de nosotros ya, Tomás. Pasa de todo. No quiere saber nada. Para arriba, para abajo. Qué vida más buena tiene. Todo el día correr y nada. A este también no estaría mal. A echar un cubo. Cari, ¿no tendrás ahí un cubo, mi amor? Para echar a este árbol, porque es que no llega si lo hago así. No, pero ahora te doy la goma de atrás, la gallina, Sí. y de ahí llega. Ah, vale. Estoy buscando un mojador para dar las hojas solares. Ah, vale, vale. Así que a esto también la he regado. Un poquito, pobrecitos. Mire cómo van. Los dos machos, son dos machos. Y de verdad siempre están juntos. ¿Serán maricas? ¿Serán maricones? No tengo ni idea. Porque no es normal, chicas. No es normal. Siempre están súper juntos. Súper, súper, súper. Uno no se va de otro. Ahora sí, chicas. Voy a regar todo esto. Voy a regar todo mi... Como digo yo. Otra vez, ¿ha visto cómo lo ha dicho? Mi terreno. Nuestro terreno. Voy a regar nuestro terreno. Chicas, y luego ya iré al parque con la niña. También necesita un poquito, como dice, un poquito por favor. Hoy estoy un poco desganada, no lo sé por qué. Desganada. Porque estaré cansada. ¿A qué da gusto, chicas? ¿A que sí? Cuando estás así mirando, yo digo, jolín, qué cosa más bonita, de verdad. Me gusta los trabajos que aquí está hecho. Vosotros no podéis ni imaginar. Era nada, sin nada. No tenían nada. Cuando yo la he comprado esto y la he traído aquí a mis compañeras, a familia de mi marido, ellos dijeron, pero bueno, no había nada, solo hierba, chicas. Y mira todo lo que tenemos conseguido. Con mucho esfuerzo, no, cada vez está mejor. Parece un bosque ahora mirando como estaba antes. Es que nada, solo unos hierbajos, chicas. De verdad. Así que estamos orgullosos de todo lo que está hecho. De todo lo que está hecho. Ay, hay que... Cada hierba aquí, oh, mira, se ha enganchado la goma con esta hierba y no la suelta. Por mucho que la haga, no la soltaba. Así. Así poco a poco. A veces crece todo. Tengo una gana que esto está como un bosque. Por mucho que
Regamos y regamos. Aquí la tierra, chicas, es muy mala. Aquí la tierra es fatal. Fatal, chicas. Aquí tengo mi conejo. Aquí tengo mi conejo. Por la mañana la sacamos un poquito que disfrute. La dejamos suelto. Y luego ya la metemos otra vez. La metemos otra vez. Así que, ¿qué a vosotros parece? Mi parcelita. Lo sé que mira mucha gente, no escriben solo rusos. Chicas españolas, escribirme algo, hombre. Otro día me ha escrito mi cuñada. Cristi, gracias por escribir. Comentario, porque hay que poner comentario. Sí, voy. Ahora mi marido quiere limpiar esto. Voy a enseñar cómo mi marido limpia bien limpiado. A ver, espera. Esto no vale. Tienes que coger un cepillo y ya está. Que no me llega. No me llega. Pero bueno. No, bueno, estará mejor que nada, ¿no? Digo yo, por lo menos le quitamos el polvo. Y no hay otra cosa que era ideal. Ideal. Ideal es tu mujer. Tú no eres ideal, tú eres súper ideal. Ay, qué bien, muy bien. Muy bien, cariño, muy bien. Es que está lo ideal, soy yo. Y luego está lo súper ideal. Qué razón, qué razón. Ah, ya le puedes dar. Vamos así, chicas. Bueno, chicas, la dejo. Es que por mí yo podría estar aquí charlando y charlando y charlando. Así que la dejo a vosotros, chicas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por que estáis conmigo. La agradezco. И моим русским подписчикам, и моим испанским. Пока, девчонки.